Muy buenos días, amigos oyentes. Reciban la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio devocional en el libro de los Proverbios, que hemos titulado Viviendo sabiamente. Hoy empezamos a estudiar los principios que encontramos en el libro de los Proverbios, capítulo 20. El tema que vamos a meditar en esta oportunidad lo he titulado Los peligros de la insensatez. Cuando hablamos de insensatez y sabiduría, podemos notar que son totalmente contrarias. Si buscamos en el diccionario, vemos que la insensatez se define como falta de juicio, prudencia y madurez antes de actuar. Es decir, el sujeto insensato actúa sin madurez, reflexión o cordura. De este modo realiza acciones que son irracionales o ilógicas, en ocasiones incluso poniendo en riesgo su vida o la de otras personas. El libro de los Proverbios nos habla mucho acerca de la insensatez. Según lo que encontramos en el capítulo 20 de Proverbios, veamos 4 peligros de la insensatez. Vamos por el primero. Número 1. Tener un carácter descontrolado. Si algo puede caracterizar al insensato, es el descontrol. Esto es lo mismo que produce las bebidas alcohólicas. Veamos en Proverbios el versículo 1. Dice así: el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Vemos que quien se embriaga con estas bebidas no va a actuar como una persona sabia. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 5, verso 18, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Vemos que las bebidas alcohólicas nos pueden llevar al desenfreno, llevándonos a actuar con insensatez. Hay quienes se llaman a sí mismos bebedores sociales, pero han creado un hábito que les cuesta mucho dejar. Basan su alegría en el consumo de bebidas alcohólicas y no conciben la idea de pasarla bien sin tener que depender de la bebida. Las bebidas alcohólicas nos quitan la capacidad de ejercer control de nuestras acciones. Se nubla el juicio y la prudencia desaparece. Lamentablemente, muchos lamentan el haber actuado con insensatez por efecto de la bebida. Amigo oyente, la palabra de Dios nos muestra un camino mejor. Ella nos dice: sed llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios dirige nuestras vidas, aprobaremos lo mejor y no tendremos que lamentarnos por haber sido insensatos. Si crees ser un bebedor social, pero te das cuenta que la bebida te ha llevado a malas decisiones, tienes la oportunidad de poner tu vida en las manos del Salvador. Él te dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El segundo peligro de la insensatez que encontramos aquí es, en segundo lugar, tener un carácter conflictivo. El versículo 3 nos dice: es honra para el hombre evitar las discusiones, pero cualquier necio se enredará en ellas. Aquí podemos ver la insensatez que nos lleva a la necedad y a enredarnos en discusiones innecesarias. No desperdiciemos nuestro tiempo en discusiones inútiles, solo porque queremos ganar
y alimentar nuestro ego. La mayoría de las veces solo envenenamos nuestro espíritu y eso lo notan nuestros seres queridos, quienes sufren las consecuencias de una personalidad conflictiva. Esto, a la larga, afectará negativamente a nuestro cónyuge y a nuestros hijos, quienes copiarán nuestras malas maneras. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 22, versículo 24 al 25, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes el lazo para tu alma. La continua influencia de un hombre de enojos afecta la vida de quienes están a su alrededor. Esto es particularmente importante en el caso de nuestros hijos, quienes imitarán nuestras maneras para bien o para mal. Amigo oyente, no tenemos que ser presa de un carácter conflictivo. La palabra de nuestro Señor nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, 3. Es cuando más nos acercamos a nuestro Dios que podemos percibir más y más de su paz en nuestras vidas. El tercer peligro de la insensatez que encontramos en este proverbio es, en tercer lugar, tener un carácter perezoso. El versículo 4 nos dice, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. El versículo 13 dice, no ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Aquí vemos la insensatez expresada en pereza. El perezoso desea la provisión, pero no es capaz de dejar su pereza para conseguirla. En Proverbios capítulo 13, verso 4 nos dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Está claro que la pereza debe de ser desplazada por la diligencia. No podremos cosechar lo que no sembramos. Amigo oyente, si tú o yo no estamos dispuestos a ser diligentes en nuestro trabajo, no podremos recibir los frutos de nuestro esfuerzo. El cuarto peligro de la insensatez que encontramos es tener un carácter derrochador. El versículo 21 nos dice, una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es de bendición. Una herencia que se recibe cuando todavía no tenemos la madurez suficiente para administrarla, lamentablemente será derrochada. Esto es lo que hace el insensato. Recibe bienes o su sueldo y difícilmente puede llegar a fin de mes, porque no tiene mayor control de sus sentidos y adquiere hasta lo que no necesita. No sabe la diferencia entre necesidad, gustos o lujo. Son conocidos los casos de hábiles futbolistas quienes tuvieron la oportunidad de llegar a la fama de una manera muy temprana y muy pronto se vieron rodeados de lujos y glamour. Fueron cautivados por los lujos que nunca habían tenido y se entregaron a una vida disipada con mujeres, alcohol y demás. Lamentablemente, muy pronto se dieron cuenta que aquella riqueza se les fue de las manos y no llegaron lejos en su carrera. Amigo oyente, seamos diligentes y buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y recordemos las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel,
sobre mucho te pondré. Mateo 25, versículo 23. Estos son 4 peligros de la insensatez que encontramos en Proverbios 20. Seamos cuidadosos y alejémonos de todo tipo de insensatez. Todos nosotros hemos dado lugar en mayor o menor medida a la insensatez y quisiéramos no haber procedido de tal o cual manera. No podemos cambiar el pasado, pero podemos recibir el perdón de nuestro Señor y ponernos a cuenta con las personas a quienes dañamos y tener un nuevo comienzo, viviendo sabiamente. Así podemos evitar vivir vidas descontroladas, tener un carácter conflictivo, tener un carácter perezoso y tener un carácter derrochador. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, te rogamos en este día que nos ayudes a separarnos de todo tipo de insensatez que ofende tu carácter sabio. Queremos buscarte cada día y recibir de ti el consejo y corrección oportuna para vivir vidas sabias, que te honren. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Nos volveremos a encontrar el día de mañana para seguir viendo más principios en el libro de los Proverbios. Bendiciones. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con tus amigos y tus familiares y así poder aprender juntos más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.